Hola a todos y todas, espero que estén muy bien todos, lo principal es que ustedes y su familia estén muy bien. Me presento, soy Ignacio López, soy profesor de educación física, pero me dedico mucho a la gestión y al marketing deportivo. He trabajado en ayuntamientos y municipalidades y el día de hoy, o sea, en la actualidad trabajo en una academia que se preocupa de llevar jugadores a Estados Unidos con beca deportiva. Hoy día tenemos un expositor principal que es Vicente Jadaloy, es un gran amigo. Y bueno, esta propuesta nace desde una conversación que tuvimos de cómo también plantear a los países sudamericanos lo que puede venir, ya que España lo está viviendo. Vicente, esta parte la tengo que leer porque Vicente ha tenido muchos logros en el área. Y bueno, lo primero es que entre sus trabajos más destacados él se dedica a la gestión deportiva, a la docencia y también al derecho deportivo. Eh, en el 2005 ganó la candidatura de los Juegos Mediterráneos, diseñó una multinacional de gestión deportiva, ha gestionado complejos deportivos, ha hecho viables centros de entrenamiento personal y fitness, subdirector de Support e Innovation del INEF del Lleida, diseñar e impartir workshops de desarrollo profesional y además ha desarrollado 300 conferencias. Yo tuve la oportunidad de vivir varias de ellas en Chile y en este confinamiento también el otro día conversamos y ya ha tenido como 25. Punto importante, el día de hoy estamos compartiendo con países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú. Y la propuesta principal de esto, perdón, voy a admitir a un par, la propuesta principal de esto es que Vicente en este caso nos comunique cómo ha vivido el confinamiento España, cómo ha vuelto, con qué condiciones los deportes han vuelto a la realidad, y lo cual, y aquí es una palabra súper personal, es súper positivo porque ya se nos abre una pequeña puerta, ya tenemos una pequeña luz de que estemos conversando estas cosas porque tarde o temprano, y espero que más temprano que tarde, vamos a volver con nuestros deportistas y nuestros deportistas van a poder volver a la realidad, no con esta situación virtual. Eh, Vicente, eso sería, no sé si me faltó algo que pronunciar, amigo mío. Nada, hombre, mientras voy cargando la presentación, decir que he preparado un PowerPoint, una presentación, porque cuando me pasaste ayer o antes de ayer el listado de inscritos, vi que había más de 50, 60 preguntas planteadas y he querido de alguna manera recoger en un documento que pueda ser de utilidad pues la respuesta a esas preguntas, a todas esas dudas que habéis planteado. Y eso va a ser un poco la idea, seguir pues esta conversación desde una presentación de guión y, por supuesto, todas aquellas preguntas que no hayan podido ser contestadas en el documento, pues quedar a vuestra disposición para contestarlas después, ¿no? Bien porque la gente las plantee en el chat o como tú quieras organizarlo. Creo que estáis viendo ya la presentación, ¿no? Así es. El ideal es que cualquier consulta o pregunta la desarrollen en el chat y al finalizar vamos a dar 15 minutos y nuevamente muy bienvenidos a todos y espero que la disfruten. Muy bien, pues muchas gracias Ignacio por la oportunidad de aproximarnos a tanta gente, a más de 100 personas que de una u otra manera estarán conectados, con amigos. Y la idea es esta, es un poco, pues bueno, presentarme, a ver, esto no quiere ir. A ver, si quiere, ahora. Has hecho una presentación yo creo que bastante exhaustiva, por eso no me voy a parar prácticamente más. Simplemente quiero destacar la oportunidad que tuve de ser deportista profesional, de ser jugador de balonmano, como veis, con más pelo que del que tengo ahora. Del Atlético de Madrid, yo sé que tengo buenos amigos ahí que no son del Atlético de Madrid, por lo tanto seguimos siendo amigos a pesar de ser de equipos distintos. Y desde ese aprendizaje que a todos nos ha dado el deporte, pues lo he ido trasladando al mundo de la empresa. Como tú bien has dicho, muchos proyectos, algunos propios, algunos en los que me he ido sumando. Yo creo que soy un emprendedor, soy una persona inquieta, una persona que trata de alguna manera de facilitar proyectos, y aquí hay algunas de las logotipos de las marcas que me han acompañado o que yo he tenido la oportunidad de acompañar en estos días. Quiero dejar claro que yo no soy un profesional sanitario, no soy médico,
por lo tanto no voy a intentar ni siquiera solucionar cuestiones que pudieran estar o tener que ver con aspectos pues más vinculados a la sanidad, ¿no? y al tratamiento por estos magníficos profesionales que se han merecido tantos aplausos en estos días y que nos han acompañado. Yo soy jurista, soy gestor, como bien has dicho, y a partir de que nos acompañó este pequeño, diminuto, invisible virus de la COVID o coronavirus, que nos ha generado, pues yo creo que sobre todo incertidumbres, inseguridad y miedo, nos ha planteado muchas preguntas, nos ha hecho plantearnos cuestiones a nivel personal y profesional. Eso también se ha trasladado, como vosotros mismos estáis viviendo, a muchas dudas sobre el futuro del deporte, de cualquier otro ámbito, no solo el deportivo. Y yo lo que voy a pretender hacer en esta presentación es hablar de lo que nos ha pasado aquí, sin entrar en muchos detalles de las fases anteriores, porque ya hemos ido evolucionando, y luego, sobre todo, de intentar reflexionar en qué podrá ser el futuro con este virus o esperemos no, quizá con otros, ¿no? Mirar, nosotros el 14 de marzo, parecido a muchos países, pues el gobierno declaró el estado de alarma, supuso un confinamiento, supuso meternos en casa y hasta el 28 de abril nos empieza a vislumbrar un panorama de desescalada, de poder volver aquí se ha llamado la nueva normalidad, realmente no creo que sea una nueva normalidad, sino que será una nueva realidad o otra realidad, porque la normalidad va a ser complicado, pero en ese momento ya se lanzó un documento de plan de desescalada que establecía 4 fases. Se empezó por la fase 0, se llamaba 0, 1, 2, 3, cada una tenía una fecha, pero ese documento, que aquí os he recogido una ficha que en aquellas fechas, fijaros, estamos hablando casi 2 meses, pues nos atrevimos a ordenar lo que decía ese documento del plan de desescalada respecto al deporte. Es un documento que ha ido variando y flexibilizándose y, como veis ahí, ha estado siempre condicionado por cosas que yo creo que también tendréis que tener en cuenta en vuestros distintos países, 11 países que estamos hoy aquí presentes. Primero, aunque aquí se dijo que todos entrábamos a la vez y todos saldríamos a la vez, esto es muy relativo. Es decir, ha sido de una forma asimétrica, siempre en función de la evolución de los datos de los contagios, por desgracia de los fallecimientos, del servicio de la atención que se podía dar en centros médicos con disponibilidad de camas o de los mecanismos para poder atender a los enfermos. Esa desescalada, por tanto, iba a ser territorial y pues ha permitido que en momentos dados haya territorios en España en fase 1, territorios en fase 2 y territorios en fase 3. Incluso ahora hay alguno que ya está fuera de la fase 3, ¿no? Como es la Comunidad de Galicia. Bien, la casuística es enorme. En el mundo del deporte, yo creo que cada uno de vosotros estaréis seguro vinculados a uno o más deportes y bueno, yo he intentado de alguna manera, desde mi experiencia práctica, también de las normas que se han ido aquí publicando, establecer un marco ordenado para poder seguir esta presentación. Y en principio vamos a hablar de 3 grandes bloques. Vamos a hablar de distintos tipos de deportistas o practicantes del deporte, vamos a hablar de distintos tipos de instalaciones y vamos a hablar de distintos tipos de deporte. Es decir, deportistas, ya veremos que ha habido un trato diferencial en muchos aspectos e incluso lógico. Entonces ya mira, yo digo ya, voy 3 veces a la semana. Perdón. Por ejemplo, una cosa era aquellos deportistas que participaban en ligas profesionales, profesionales, en este caso en España, la primera y la segunda división de fútbol y la primera división de baloncesto. ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Y mira, yo iría... Ya, pero están sacándolo a cabo. A la vez,
nos encontrábamos también una serie de deportistas, aquí están calificados como deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, deportistas olímpicos, que el estar parados sin hacer un entrenamiento más o menos rutinario o habitual, eso le podía perjudicar a la hora, bueno, pues de incorporarse a las futuras competiciones o incluso, como sabéis, a los Juegos Olímpicos que se habían aplazado otras muchas competiciones. Luego había otro escalón que era deporte, digamos, profesional, pero que no compiten en ligas profesionales. Aquí encontramos a deportistas, puede ser la tercera categoría de fútbol, en balonmano, en baloncesto cuando no es ACB, es decir, las ligas que no son las profesionales, las reconocidas deportivamente como profesionales. Luego, además, había otra serie de deporte que es quizá el más amplio, que es el deporte federado, es decir, muchas federaciones o deportes que ni siquiera los deportistas perciben cantidades económicas, pero que compiten y participan en competiciones, lógicamente. Y luego también era el deporte o la actividad física, yo creo que es mejor llamarlo, como he puesto ahí, actividad física o ejercicio, que practicamos los ciudadanos. Aquí quizá no se calificó bien en nuestro país y generó una serie de confusiones. Ha habido muchas confusiones, pero bueno, yo creo que no es el motivo de esta presentación. Luego las instalaciones, pues podríamos hablar de instalaciones al aire libre, pero que no son en sí mismo instalaciones, sino que son los espacios al aire libre que podemos encontrar en la calle, en la carretera, en campos, en espacios públicos. En segundo lugar, tendríamos los centros de alto rendimiento, los centros de tecnificación deportiva, centros o instalaciones específicos para los deportistas de más alto nivel, los deportistas olímpicos o los deportistas de alto rendimiento. Luego podríamos encontrar instalaciones al aire libre, instalaciones cerradas e incluso centros deportivos que fueran mixtos, que puedan tener instalaciones cerradas y que puedan tener instalaciones abiertas. Lógicamente, podéis aventurar y pensar que es importante esta tipología de instalaciones porque hablar de una instalación al aire libre o una instalación cerrada, cuando estamos hablando de un virus que se transmite pues a través de unas gotitas, microgotitas de sudor o de saliva, pues esto podría de alguna manera pues mantenerse más tiempo en un espacio cerrado que en otro abierto. Y luego también yo creo que es importante hablar de tipos de deporte. Y claro, aquí nos encontramos con deportes sin contacto y deportes con contacto. Y dentro de sin contacto podemos encontrar de un riesgo bajo o de un riesgo moderado. Y esto ya genera problemas, porque identificar si el pádel es un deporte sin contacto o con contacto, pues puede generar problemas, ¿no? Y puede ser complicado. Está claro que hay deportes que fácilmente podríamos catalogar en uno u otro sitio, pues no sé, los deportes de combate, pues lógicamente estarían todos en los de contacto. Por lo tanto, si me permitís, esta es un poco la clasificación que nos va a ayudar a seguir avanzando. Claro, como os decía, en cuanto al deportista, nos encontramos diferente tipología. Nos hemos encontrado pues 70, 80 días dentro de casa, aquí 60 y pico, casi 70 días, y hemos aprendido a hacer actividad física en el pasillo de casa, en el salón, algunos tenían suerte un espacio, un pequeño jardín, algunos con aplicaciones, otros utilizando la televisión algún programa, otros pues porque teníamos algún conocimiento del ámbito del deporte y hemos practicado algún tipo de ejercicio que también nos ayudaba a estar bueno, pues, activados y sobrellevando psicológicamente lo mejor posible esta situación en nuestras casas, ¿no? Claro, esto generaba una lógica tensión que ha habido que darle también respuesta pues, cuando se ha liberalizado, flexibilizado pues, las limitaciones que había. Como os he dicho, también podemos encontrar esos deportistas profesionales, ahora veremos y les dedicaremos un poco más de tiempo a ellos y al deporte federado, con un protocolo que yo creo que os puede ser de utilidad también para el resto de países. Y pues otro deporte que va a ser más el de base, vamos a hablar un poco también de los campus de verano, de las actividades que hacen los niños, a ver cómo puede quedar eso dentro de todo este contexto. Si me permitís, vamos a empezar por el deporte profesional, federado y deporte de alto nivel.
En un momento dado, ahí tenéis la norma, es la única norma que he querido recoger un poco para que tengáis la referencia, porque sí que es verdad que establece un protocolo básico, un protocolo que nunca puede reducirse las medidas que establece y sí que pueden endurecerse o establecer unas medidas mayores, que lo primero que dice es fundamental. Cuando se declara el estado de alarma, hay una serie de profesiones que en aquel momento se establecen, o de trabajos, se establecen como esenciales, es decir, necesarias para que la maquinaria siga funcionando, ¿no? Lógicamente, en ese momento el deporte no era ningún tipo de actividad esencial, todo lo contrario, ¿no? Pero por presiones, por necesidades, incluso porque, así lo dice el protocolo, la sociedad vería de una manera positiva que se pueda practicar el deporte, que se vuelvan las competiciones, pues esa esencialidad en cuanto a este tipo de deporte profesional, federado y deporte de alto nivel. Y se establece un objetivo claro en la norma. Y esto es una llamada de atención, ¿eh? Es una llamada de atención que estamos oyendo todos los días. Es decir, es imposible conseguir el riesgo cero. Es decir, siempre que vaya a haber contacto, siempre que vayamos a compartir cualquier espacio, siempre que vayamos a organizar cualquier cosa, puede ser una cafetería, en un cine, en una conferencia presencial, en la universidad o haciendo deporte, nadie puede asegurar riesgo cero. De hecho, aquí en España pues, ha habido gente que inicialmente pues, se lanzó a sacar un sello de libre de COVID y de asegurar los espacios tal, y esto pues tenía unos problemas jurídicos importantes, ¿no? Es muy difícil asegurar ese riesgo cero, pero sí la norma está muy orientada o claramente orientada a minimizar la probabilidad de infecciones y de contagios. Primer mensaje también, o segundo mensaje que nos da la norma. Y esto ha dificultado o está dificultando mucho que esta norma pueda ser asumida por la mayoría, ese gran bloque del deporte que hemos hablado, que es el deporte federado, más allá del deporte profesional, porque las exigencias que se imponen pues son importantes, importantes en logística, en costes, en seguimiento, en muchas cuestiones, ¿no? Algunos cuando leímos por encima, cuando salió el protocolo, pues dijimos, bueno, es un protocolo, como han aparecido muchas normas en nuestro país y en otros países, para el fútbol o para el deporte profesional. Porque, como veremos ahora en las fases que establece, pues hablan en muchos casos de confinamiento, ¿no? De estar, bueno, pues todos en una residencia, casi enclaustrados y están solo para eso, ¿no? Pues esto es muy difícil hacerlo en aquellos deportes que el deportista no puede vivir de ellos, ¿no? Como podía ser la mayoría de deporte federado. Entonces, la primera o la segunda cuestión que este protocolo exige es que cualquier instalación deportiva, cualquier club, cualquier centro donde se vaya a desarrollar los entrenamientos, como veis ahí es para la vuelta a los entrenamientos y reinicio de las competiciones federadas y profesionales, requería de de identificar a un médico experto en medicina deportiva, pero también en COVID-19. Es decir, cada federación, cada club, cada equipo que fuera a utilizar una instalación debía de contar con este profesional, en algunos casos de forma necesaria, porque ya, o sea, presencial y necesaria, porque ya veréis el seguimiento que tenía que hacer respecto a sus deportistas, y ese médico experto tenía que pasar a todos esos deportistas un reconocimiento médico inicial y además una prueba test de presencia o no, lógicamente, del material genético viral, esa prueba reforzada con un PCR y hacer ese seguimiento diario. ¿Qué habla el protocolo? El protocolo, como es precisamente un protocolo básico para la vuelta a los entrenamientos y a la competición, pues establece una serie de fases. No olvidéis lo que hemos dicho desde el principio, asimétrico, cada deporte es un mundo diferente, no es lo mismo un deporte de combate, un deporte individual, un deporte colectivo, y este protocolo está aprobado de forma básica, como volvemos a decir, para todo ese colectivo de deportes federados, 60, 70 federaciones con sus distintas
disciplinas y modalidades, ¿no? Pues de alguna manera cada deporte ha ido o está adaptándolo a sus necesidades, y ahora lo veremos también cuando hablemos de las instalaciones deportivas. Pues el protocolo habla de 4 fases. Fijaros el lío, primero hablamos del plan de transición 0 a 3, ahora de 1 a 4. Bueno, es una tontería, pero también estas cosas a veces al ciudadano nos lía. Por lo tanto, aquellos que podáis establecer fases, pues ser un poco homogéneos a la hora de establecerlas. Y se establecía 4 fases también, principalmente en lo que se puede hacer en cada fase, que es son fases de desescalada, es decir, hacia mayor flexibilización, y sobre todo vinculado al número de deportistas que podían interrelacionar a la vez o que podían participar juntos. Como veis ahí, en una primera fase individual, luego pequeños grupos muy reducidos, en la precompetición hasta 14 grupos de hasta 14 deportistas y finalmente la competición. Vamos a ver las características de algunas de las fases y hay requisitos que son, digamos, compartidos para todas, sobre todo aquellos que exigen pues, la limpieza, la higiene, el cuidado de los deportistas, del material, el médico, como hemos hablado, o incluso el nombramiento de otra figura clave muy importante que podíamos llamarla el core manager o la persona responsable de la sanidad y de la seguridad en cada una de las entidades. En esa primera fase, fijaros, se nos decía, bueno, pues el deporte en general que siga entrenando en su casa y las competiciones profesionales ya pueden hacer uso de las instalaciones de los clubes, ¿no? Lógicamente, entender también que las competiciones profesionales, esas 3 competiciones, pero sobre todo esos 2 deportes, fútbol y baloncesto, son totalmente distintos. De hecho, el fútbol ya ha arrancado, ya arrancó creo que el pasado jueves, con una inversión importante para poder cumplir con este protocolo, con cuarentenas, con bueno, pues, los deportistas en hoteles o en residencias, pero esto no lo puede hacer otra serie de deportes que se recomendaba en esta primera fase, pues que sigan entrenando con planes de entrenamiento de sus preparadores físicos o entrenadores en casa, ¿no? Las fases son similares tanto para deportes individuales como colectivos. Como veis ahí, en principio, las 3 fases primeras tienen una duración de unos 3-4 semanas. Y entre la tercera y la cuarta, como mínimo, tiene que pasar otra semana. Es decir, estamos hablando de un mes o un poquito más de un mes desde que yo empiezo en un trabajo individualizado hasta que puedo empezar la competición. También es verdad que van a ser muy pocas las competiciones las que se activen antes del verano, que es la temporada donde pues aquí se para de competir, normalmente a mediados de junio, incluso algunas competiciones en mayo o finales de junio, finaliza todo. Y claro, la duración de esas 3-4 semanas también estaba en función, como hemos reiterado, de esa diferencia entre deportes e incluso deportistas. Seguíamos en la fase 2 con la recomendación de concentración. Fijaros, los deportistas en centros de entrenamiento, las residencias donde puedan entrenar y dormir, cada uno en su habitación, solo se sale para comer y para entrenar, la comida tiene que servirse de forma individual, no podemos compartir los bufés tradicionales que suelen rodear a muchas de las concentraciones, el material no se puede compartir, cada uno tiene que utilizar un material, tiene que ser desinfectado después del uso, guardado para que nadie pueda tener acceso a él. No puede en esta segunda fase todavía intervenir pues, personal de apoyo, utilleros. Cada deportista, pues fijaros que no están acostumbrados, sobre todo a este nivel, pues tienen que llevar sus botellas de agua, tienen que llevar el material que van a utilizar, sus toallas. No van a tener a un profesional ayudándoles ahí. La fase 3 prácticamente es igual que la fase 2, pero con más deportistas, como hemos dicho antes, de pequeños grupos pasamos a grupos mayores. Sí que se permite el apoyo de utilleros o de otro personal, pero prácticamente es lo mismo. Seguimos concentrados, seguimos trabajando en la fase que se ha llamado, como veíamos, precompetición, donde ya prácticamente se podía trabajar con casi todo el equipo y nos daba ya la posibilidad de saltar a la competición, que a fecha de hoy
como os digo, pues solo ha pasado pues, en el fútbol profesional, ¿no? En España. Y la fase cuarto, pues también luego reflexionaremos un poco, se abría a puerta cerrada, se ha abierto a puerta cerrada. El protocolo permite la posibilidad de incorporar ya gente a los estadios, a las instalaciones, con un máximo de aforo de un 50%. Ya veremos las medidas posteriormente que habría que tomar. Es un debate que está encima de la mesa en nuestro país y que muy posiblemente, salvo que los datos que estamos teniendo actualmente cambien, pues parece ser que en breve, antes de lo que preveíamos, seguramente se podrán incorporar ya público a las instalaciones. Y lo que sí que no permite el protocolo es que se hagan eventos o competiciones que sean masivas, con muchos equipos a la vez, con pocas instalaciones o que pudiera generar algún problema, aunque luego veremos también la solución que ha planteado el baloncesto, similar a la que, como habéis escuchado, baraja hacer la NBA en Florida, en Disney, ¿no? Aquí ya se podían dar masajes, antes estaban muy limitados, está muy resumido, ¿no? El uso de gimnasios, pues al principio se recomienda sacar el gimnasio al aire libre, no hacerlo encerrado, y esto va evolucionando hasta que se pueda utilizar. Bien, estos son más, a grandes rasgos, esa evolución lógica que vosotros deberíais también de alguna manera adaptar a vuestros deportes. Yo creo que en principio es al deporte profesional, a los otros deportes va a costar mucho cumplir con las normas que vienen a continuación y que son comunes. Y que son normas de acceso, permanencia y práctica, ¿no? Ya hemos hablado de algunas en las diferentes fases, no olvidar nunca ese papel del médico responsable y especialista, pero empezamos con puntos de control de acceso. Puntos de control de acceso especiales. Además, como veis ahí, conectados con circuitos de televisión. Claro, pensar vosotros en un campo de tierra o de césped artificial de un club pequeñito que a lo mejor ni tiene cámaras, ni tiene la puerta de entrada, es una genérica grande que accesa a las instalaciones, o incluso a lo mejor no hay ni puerta, porque tenemos ahí el campo. Entonces, todo esto empieza a complicarse un poquito más, ¿no? Además, como en casi todo espacio, tiene que haber la dotación de los geles hidroalcohólicos, de las soluciones que, como sabéis, continuamente estamos todos con las manos, y de aislamiento. El protocolo habla de guantes, luego los guantes no se han recomendado. Esto es una cosa que ha ido pasando con muchas de las decisiones que se han ido tomando en este país. Primero la mascarilla no era necesaria, luego, bueno, era recomendable solo en algunos sitios. Ahora tenemos una norma de que es obligatoria en cualquier lugar público donde no se pueda mantener la distancia, y haciendo deportes sí que estamos liberados de poderlo hacer, pero siempre que mantengamos la distancia. Por lo tanto, también contar con estos materiales que, como sabéis, pues yo recuerdo que me pilló en Colombia yo estaba del día 10 al 16, estuve en Colombia, pues no encontrábamos tapabocas como se habla en Colombia, pero es que en España tampoco había mascarillas. Es decir, no podíamos ni siquiera cumplir con la norma, con la recomendación. Esto ahora ha ido cambiando. Aquí, bueno, pues ya tenemos el acceso a esos materiales. Y luego también el control de la temperatura. Claro, el control de la temperatura te da un dato claro si tienes temperatura elevada. Pero si no, no quiere decir que no puedas tener el virus. Ya habéis oído esa palabra que me imagino que ahí es parecida de asintomático, ¿no? La persona que sin tener síntomas pudiera tener de alguna manera. Entonces, es complicado detectar pues la presencia del virus en algunas personas que a lo mejor lo han pasado, han tenido pequeños síntomas o no han tenido síntomas, y se ha podido confundir con un resfriado o con una pequeña gripe o incluso con nada. Esto en cuanto al acceso. Lógicamente, la permanencia también va a llevar restricciones. Ya veremos luego si estas restricciones acabarán, cuándo, cómo, o no acabará nunca, no sabemos. Pero se está hablando de una distancia social física de seguridad que también ha ido cambiando con el tiempo. Nosotros, en la última norma que regula esto, pues se pasa de 2 metros a 1,5 metros. Luego lo veremos con algún ejemplo visual, ¿no?
También se habla de los turnos, ¿no? O de los horarios. Claro, si estamos hablando, como veremos, de límites de aforos, pues seguramente tenemos que establecer turnos para que esas personas no coincidan en la práctica de actividad física o de deporte. Se habla también de unas medidas de limpieza y de desinfección bastante estrictas en función del espacio. En algunas ocasiones hay que limpiar cada vez que hay un cambio de un grupo o hay que limpiar al menos 3 veces al día. Imaginaros una instalación que se limpiara una vez al día o 2 veces al día, pues todo esto también supone un mayor gasto, una logística mayor, ser capaz de tener al personal para hacerlo, etcétera, etcétera. Siempre priorizando los espacios al aire libre. Nosotros en esas 4 fases, 0, 1, 2 y 3, se han ido abriendo, como os decía, ahora profundizaremos, cada vez más tarde aquellos espacios cerrados que podían conllevar un poquito más de riesgo. También la información, yo creo que esto es importante. Es decir, al final, una de las conclusiones que podemos compartir todos en una situación como esta es que el ser humano tiene que ser racional, porque parece ser que somos racionales, tiene que mantener un comportamiento adecuado de respeto de las normas y ser lógico a la hora de cumplir con aquello que nos dicen, que ya estamos viendo en todos los países que no es así. Es decir, cuando nos dicen 30%, nosotros nos vamos al 60%. Cuando nos dicen 2 metros, nos vamos a 1 metro. Bueno, es así, ¿no? En parte nos ha costado, quizá, en otros casos son necesidad, buscar trabajo, comida, lo que sea, pero realmente que de alguna manera tenemos que cumplir con las normas y por eso es importante que las normas estén de una forma visible siempre en cualquier espacio, se señalen los puntos de limpieza, de mascarillas, de los geles hidroalcohólicos, etcétera, etcétera. Y para eso es importante esa segunda figura que habla el protocolo de responsable de que se cumplan los protocolos. Cuando vosotros establezcáis un protocolo en vuestra instalación, si no se establece un protocolo global o el global haya que adaptarlo, es importante que haya siempre una cabeza visible, una persona que esté pendiente de gestionar el cumplimiento de esas normas, de cuidar pues al cliente, conocer las inquietudes, las equivocaciones que seguramente estamos cometiendo, pues para ir corrigiéndolas. ¿Y qué pasa si durante la fase de entrenamiento o competición hay algún positivo? Pues lógicamente también dependerá del momento en que se identifique, pero lo que habla el protocolo es que esa persona, incluso ya se habla que en la instalación hay que tener reservadas algunas habitaciones vacías por si pasa esto, fijaros. A veces no tenemos habitaciones para alojarnos, pues aquí tenemos que tener 2 habitaciones reservadas para si durante una concentración, los entrenamientos, alguien da positivo, poderlo aislar, poderlo separar, hacer controles a todo el mundo y ver cómo está la situación, si el virus se ha transmitido y el contagio va más allá de una persona y, por supuesto, reforzar la limpieza, desinfección, etcétera, etcétera, y aumentar los controles. Vuelvo a decir que el protocolo habla de la imposibilidad de riesgo cero, de que no haya ningún contagio. Estamos hablando de minimizar y, sobre todo, de actuar rápido, tener la posibilidad de actuar rápido para aislar y que ese brote no se extienda. Hasta aquí hablaríamos de lo que dice la norma en cuanto al deporte profesional, deporte federado. Yo creo que podéis hacer muchas preguntas, algunas ya estaban planteadas cuando vimos antes de ayer la documentación, que yo he apuntado también, es decir, personas que entrenan de forma individual en instalaciones o en clubes pequeños, pues muy posiblemente estas normas no las puedan cumplir. Es verdad que el protocolo habla respecto al médico, que si tú no puedes tener en la instalación este médico, tú de forma individual, si eres deportista individual, busques un médico externo que te haga todas esas pruebas, te haga ese seguimiento, pero siempre el médico tiene que estar ahí. He querido pararme un poco con los deportes de combate, deporte de contacto. El otro día tuve la oportunidad de participar también en un foro a este nivel, la preocupación que hay, lógicamente, en muchos gimnasios, en muchos centros o instalaciones deportivas con deportes de más alto riesgo, ¿no?
Claro, y dentro del deporte de más alto riesgo, pues pasa también, como hemos hablado en este caso con el deporte profesional. No será igual un combate por un título de dos grandes boxeadores con una bolsa supermillonaria, que esos boxeadores podrán estar 14 días aislados haciendo pues la cuarentena y que luego puedan competir, que lógicamente no se podrán contagiar entre ellos dos porque habrán pasado pues el periodo en el que, al parecer, el virus puede aflorar, con lo cual sería una competición segura, guardando, lógicamente, todas las otras medidas. Yo hablo de 3 círculos de seguridad, el que hay en las gradas, el que hay en los vestuarios y luego el que hay en el ring, ¿no? Claro, hay que guardar la seguridad o las normas higiénicas y de seguridad en todos esos espacios, como hemos estado hablando también antes con el protocolo. Pero la pelea en el ring será segura 100% porque tanto el árbitro como los dos combatientes bueno, pues han estado en cuarentena y no tienen el virus. Pero claro, esto como siempre es la punta del iceberg. Por debajo hay un montón de gimnasios, de escuelas que trabajan con un montón de niños, que trabajan con un montón de boxeadores amateurs, que van a tener que pues cruzar guantes o hacer una llave de judo. Ahora que está mi amiga Claudia, que fue judoka olímpica, pues el contacto es extremo, ¿no? Entonces, estos deportes de combate o de contacto, pues van a entrar mucho más progresivamente, mucho más lentamente, y los protocolos van a ser muy difíciles de cumplir en esos pequeños gimnasios o en esas escuelas que hay en cada barrio, y pues tendremos que ver también cómo va evolucionando la pandemia y cómo van evolucionando los datos. Como veis, dentro del deporte, y ahora en las instalaciones yo creo que saldrán más ejemplos, pues hay esos 3 tipos de deportes de bajo, medio o alto contacto. Instalaciones. Pues mirar, en cuanto a las instalaciones, yo creo que es importante que tengáis en cuenta estos indicadores. El límite de personas, es decir, cuántas personas pueden a la vez practicar una determinada actividad. El aforo máximo de esa instalación. Si hay o no cita previa, es decir, si yo tengo que reservar una pista de tenis o un espacio en una sala de actividades dirigidas. Si la actividad la hago yo solo de forma individual o con algún entrenador, si voy a utilizar material o no, y qué pasa con ese material, y si voy a utilizar vestuarios y duchas. Nosotros, en las distintas fases de desescalada, lógicamente esto ha ido variando. Por ejemplo, inicialmente el beneficio fue para las instalaciones al aire libre. Respecto, aquí tenéis 2 fotos, un club de tenis que puede tener como este también pádel al aire libre o una instalación de pádel indoor cerrada, ¿no? Estos 2 tipos de instalaciones abrían en fases distintas, se podían abrir en fases distintas para poder practicar libremente todos los deportes. Pero, por ejemplo, en una instalación cerrada, yo podía abrir en la fase más inicial pidiendo una cita previa y entrenando un cliente, un entrenador. Claro, esto para algún tipo de negocio podía ser viable porque ya su modelo de negocio era entrenamientos personales, pero para otros no, porque íbamos a ratios mayores de entrenador-cliente o el cliente trabajaba de forma individual. En esta primera fase no se podía hacer eso. Si tú querías ir a una instalación cerrada, tenías que trabajar con un entrenador. Y pedir cita previa, y no poder utilizar el vestuario, y no poder utilizar las duchas. Nosotros podemos empezar a utilizar las duchas en la última fase, en la fase 3. Claro, la gente tiene que ir a ducharse a casa, eso es una incomodidad. Sí que es verdad que desde fase 2 puedo utilizar los vestuarios, con unas limitaciones que ahora veremos los aforos también. Y el límite de personas, pues también se iba condicionando en cada fase. Inicialmente era individual, luego eran grupos de hasta 15, luego eran grupos de hasta 20, y eso ha ido cambiando y flexibilizándose en función, como hemos visto antes, del territorio y de los datos globales también que íbamos teniendo de la pandemia. Como veis, un poco lío, ¿eh? Es un poco lío
que incluso en nuestro país hemos escrito muchos interpretando la orden que cada semana nos encontrábamos. Pero yo he querido más que nada hablaros de parámetros para que luego vosotros los valoréis en función de vuestra realidad, como digo, vuestro deporte, establezcáis también los límites de aforo. Aquí se empezó hablando del 30%, ha habido presiones de todos los colores, las cafeterías empezaron a presionar, se abría la terraza con un 30% y el mismo día se amplió al 50%. Y así ha pasado con muchos espacios, entre ellos también los gimnasios, que iban a abrir en fase 3 con 30% de aforo y van a poder abrir, o ya han abierto algunos porque están en fase 3, con un 50% de aforo. El aforo es respecto al espacio deportivo, respecto a cada uno de los espacios deportivos. Esto es importante. Ahora veremos algunos ejemplos. Están en catalán, pero bueno, yo los voy a explicar porque es el ejemplo de la comunidad en donde yo estoy actualmente viviendo. Por lo tanto, todo esto estaba en un cóctel donde bueno, pues iba jugándose entre el tipo de instalación y el aforo, el número de personas, el tipo de deporte, de qué forma se hacía el deporte, si hacía falta cita o no. Por ejemplo, se podía jugar y se entendía que era un deporte sin riesgo, de bajo riesgo, a tenis 1 contra 1, pero el pádel que se juega 2 contra 2, se puede jugar 1 contra 1, pero normalmente se juega o siempre se juega 2 contra 2, eso se entendió que ya era un riesgo moderado. Por lo tanto, se permitía jugar 1 contra 1, pero no 2 contra 2. Y eso generó problemática porque realmente se estaba impidiendo que ese deporte que se juega 2 contra 2 se pudiera llevar a cabo. Los gimnasios, pues imaginaros, todos habéis estado en algún gimnasio alguna vez, a priori mantener la distancia física, que como os he dicho primero era de 2 metros, ahora ya ese 1,5 metros, pues era bastante complicado, o en las actividades dirigidas, donde en muchas ocasiones pues estamos juntos. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de, en muchos casos, entidades privadas que buscan una rentabilidad económica y, por lo tanto, es normal que no cumplan con los aforos ya máximos. Ya no os digo hablar de un límite de personas o de un límite de aforo. Claro, la foto que vamos a ver va a ser esta. Va a ser pantallas de metacrilato o de plástico, igual separándonos si no separamos las cintas, o las separo a 1,5 metros, o tengo que poner algo en medio que evite que eso pueda haber el contagio, porque la norma habla del espacio o de la medida, en este caso la mascarilla. Por supuesto también las circulaciones. Se habla de señalizar, esto veis que es una sala diáfana donde se marca en el suelo, pues en el momento que eran 2, pues serían espacios 2 metros, 2 metros por 2 serían espacios de 4 metros. Ahora, al ser 1,5, será de 3 metros y eso ayudará a, pues a aumentar los ratios de usuarios y también a rentabilizar la explotación de las instalaciones. Y, por supuesto, las circulaciones en cuanto a por dónde se puede ir. Se hablaba de intentar que haya sitios solo de entrada, otros de salida, para evitar aglomeraciones, si no establecer turnos. Es verdad que los gimnasios, sobre todo, están acostumbrados a trabajar pues, con aplicaciones que te permiten reserva de espacios, horarios. Es verdad que quitando unas franjas horarias, normalmente la gente se dosifica, entonces solo hay que gestionar realmente pues los horarios que aquí en España pueden estar entre 7 y 9 de la tarde, donde más amplio es su uso, pero la gente se va dosificando. No creo que al final el problema del aforo sea algo inevitable, ¿no? Las piscinas, si está mi amiga Sole, que no la he visto antes, pero si está Sole le encantará porque ella es profesora y nadadora. Las piscinas también tuvieron un doble tratamiento. Voy para adelante y vuelvo para atrás. Las piscinas para competir o para nadar, donde pudiera haber calles dispuestas, y las piscinas de uso recreativo. Imaginaros esa urbanización donde hay una piscina y donde tienen que cumplir con todas estas normativas de acceso, permanencia, uso, aforos, incluso límites por calle, como establecía inicialmente la norma. En nuestra primera norma se habló de que aquellas piscinas donde se establecieran calles, solo podía haber un usuario por calle. Claro, esto hacía inviable abrir incluso la instalación,
los gestores dijeron, oye, pues tendremos que abrir cuando... Entonces los deportistas decían, ¿y dónde vamos a entrenar? ¿Dónde vamos a nadar? Entonces, se han establecido unas medidas diferentes para el uso recreativo al aire libre sobre todo, o para el uso recreativo o con calles de forma cubierta, que ahora lo vamos a ver con ejemplos. Como os decía, la distancia física o social, voy bien, ¿no? 40. La distancia física o social ha cambiado a 1,5 metros. Hay ejemplos de, bueno, pues mantener la distancia a la hora que nado, mantener la distancia a la que ando, mantener la distancia a la que corro, como sabéis, en principio, porque también se ha hablado mucho y eso ha generado esa incertidumbre que os hablaba al principio, las gotitas eran capaces de andar, caminar, volar, correr, transmitirse a través de cartón, plástico, ropa. Ahora que sí, que no, ahora que no aguantan tanto tiempo. Que sí. Esto, la verdad, es que yo no sé si alguien lo tiene ya claro del todo, pero sí que es verdad que hay una serie de recomendaciones en cuanto a que, lógicamente, si yo voy corriendo, pues voy proyectando a una velocidad mayor esas gotas y le pueden llegar a una persona más que si voy andando, y esto hay que guardar. Vamos a entrar con ejemplos concretos. Aquí tenemos una sala de actividades dirigidas. El ejemplo abajo, en los 3 colores, es para una sala de unos 160 metros cuadrados. ¿Vale? Y como veis, tenemos una fase de ocupación baja donde se exige un aforo del 30%, mejoramos en la flexibilidad con un aforo del 50% y donde nos iremos ya en una fase mayor de la 3 de flexibilidad a un aforo mayor. Y esto nos va a dar cómo repartir la sala y cuántas personas pueden caber. En una sala de 160 metros por un aforo de 30 nos caben 12 personas. En un 50% nos caben 20 y en un 70% nos caben 24 personas. Y esto en función de los metros que lógicamente mida cada sala para el aforo permitido en cada país cuando establezcáis, si vais a establecer pues esta desescalada también asimétrica o vais a trabajar en una cosa más progresiva o no, pues establezcáis unos espacios de seguridad en cuanto al aforo. ¿Qué pasa con las piscinas? Pues parecido. Aquí estamos hablando de una piscina tipo no olímpica, una piscina de las normales, de las que solemos ir todos a nadar, de 25 metros por 12,5, con 6 calles en este caso, las hay de 8, en donde, ¿cómo podemos trabajar? Pues también veremos el nivel de ocupación en función de bajo, medio o alto. Y veremos también, como veis en las flechitas, que cada calle, una es de sentido de ida y otra es de sentido de vuelta. Es verdad que hay que marcar las calles por ritmo, es decir, por la forma de nadar de cada persona. Hay para nadar más rápido, medio y bajo, porque claro, si mezclamos a los nadadores y el ritmo de nadar es diferente, pues nos estaremos cruzando continuamente y eso generará un posible problema. Deciros que después de muchas dudas iniciales, se ha comprobado que el agua es el medio más seguro para no contagiarse. Es decir, está comprobado por varios estudios, empezaron los americanos, o fue uno de los estudios pioneros, donde el COVID en el agua pues no sobrevive, por lo tanto, la tranquilidad en cuanto a poder nadar. Pero sí que es verdad que hay que evitar al máximo que las personas nos crucemos, saquemos la cabeza, respiremos y le metemos al otro pues igual nuestra saliva en la cara. Y para eso es importante establecer niveles de nado y una calle de ida y otra de vuelta. Y como veis, pues se va poniendo número de nadadores por calle, desde 3 y 2, tenemos 5 en la primera, en la verde, 5 cada 2 calles, luego aumentamos incluso a 8 y al final los americanos hablaban de 6 por calle, ¿no? Que es lo que tenemos en la fase digamos, última. En el uso recreativo, pues también tenemos que marcar los espacios de la playa y alrededores, ¿no? El solarium, la playa de la piscina, ¿no? Y también va creciendo. Pues aquí, por ejemplo, veis en un espacio, en una primera fase de 30% de aforo, donde van a caber 19 personas por cada 20 metros cuadrados en la piscina y 13 fuera. De ahí suben
a 32 y a 45. Y los espacios que tengo que reservar por persona pues pasan de 13 hasta 5 metros. Entonces veis aquí las toallitas o el espacio reservado, cómo va aumentando de verde, amarillo y en naranja o rojo con mayor aforo. Los vestuarios, pues algo parecido. Los vestuarios es un lugar de bastante riesgo porque pasamos un poquito más de tiempo, nos cambiamos con ducha o no, y esto, pues como os he dicho, en fase 2 se permitió, a nosotros en fase 2 se permitió abrir los vestuarios y hasta fase 3 nos ha permitido el podernos duchar. Claro, ya sabéis, habéis entrado a muchas instalaciones, normalmente los vestuarios suele ser un espacio bastante deficitario para dar respuesta a todo el aforo o necesidad que tiene una instalación. Cualquier gestor sabe hoy en día que la capacidad que puede tener al final y el volumen de negocio que puede tener una instalación, casi hay que empezar mirando por los vestuarios. Si los vestuarios no tienen capacidad de absorber al número de clientes que voy a tener en una hora, pues voy a tener problemas con los clientes y va a ser pues una crisis total. Entonces, en los vestuarios tendremos también que limitarlos. Hay formas de limitar, no sé, pues en maquinaria, en vestuarios, poniendo cruces en rojo, incluso tapando la máquina o tapando el banco o quitando el banco si se puede quitar. Cada instalación pues deberá o tendrá que poderse adecuar a esas necesidades. Y por último, en cuanto a foros de espacios, las gradas. Y es algo que va a ir también progresivo. Como os he dicho, en el protocolo habla de hasta un máximo de un 50%, pues no hay que ser tonto para saber lo que es un 50%, no hay que ser muy listo. Quiero decir, pues un espacio sí, otro no. Podremos tapar el espacio si son asientos o marcarlo si son gradas en cemento o establecer cualquier otro tipo de aforo que, como luego veremos, también estará vinculado a las circulaciones y a los accesos. Veremos ejemplos luego. Algo súper importante, porque muchos vivimos pues también de este tipo de organización, son aquellos servicios que se dirigen a los menores de 18 años, actividades, campamentos, bien en colegios o al aire libre o en instalaciones cubiertas, etcétera, etcétera. Aquí hay una gran preocupación porque, lógicamente, esto también es necesario porque los niños son niños y los niños no pueden estar encerrados y necesitan el contacto con otros niños y jugar, pero también es necesario por la conciliación familiar. Es decir, cuando nos han dicho tenéis que volver a trabajar, o a muchos les han dicho tenéis que volver a trabajar, si tienes niños, pues o los niños los dejas en el colegio o los dejas en algún sitio o tienes un problema importante, ¿no? Entonces, aquí se han puesto muchas cosas en la balanza para tomar la decisión de activar las actividades extraescolares, los campus, los campamentos de verano. ¿Qué dice la norma? Bueno, la norma lo primero que hace es bajar el ratio monitor niños que normalmente estaba establecido en función de la edad, niños más pequeños un ratio menor, niños mayores un ratio mayor. Aquí para todos es igual, un monitor, 10 niños. Da igual que tengan 8 años o que tengan 17. Con lo cual, esto ya influye también en la rentabilidad que puede tener nuestro proyecto, y hay gente que ha dicho que no va a organizar el campus por no asumir riesgos o por no ser capaz de que los números les salgan. La distancia física, en principio, aquí se mantiene en 2 metros. Si no se puede mantener, también se recomienda para los niños el uso de mascarilla. Aquí la norma en España solo exime a los menores de 6 años de llevar mascarilla, todos los demás pues con mascarilla. Cuando los campamentos son de tecnificación, Nacho, sabes, por ejemplo, pues para baloncesto, para fútbol, para algún deporte en concreto, se recomienda que se trabaje sobre todo trabajo individual. El mínimo posible en grupos reducidos, o los grupos sean muy pequeñitos, 2, 3, 4, pero todo lo que puedas, el máximo en trabajo individual. Por supuesto, siempre desinfectar. Fijaros, después de un uso o un cambio de grupo. Si estos niños utilizan estos balones, primero se obliga a que esos balones sean solo para el campus. No pueden ser de la instalación que utilicen varios. Los tengo que tener para mí. Y cada vez que haya un cambio de grupo tendría que limpiar los balones. Entonces, o al acabar un día, pues limpiarlo todo, desinfectar todo el material y guardarlo
para que nadie lo pueda utilizar. También tiene que haber un responsable de seguridad e higiene. Otra cosa es comprobar la temperatura de todos los niños cada día. Por supuesto, potenciar la limpieza continua de manos, lavarlas y con geles, muchas veces, con los niños muchas veces. Si estornudan o se han tocado la cara, ir y llevarlos, hay que estar muy pendientes. Por eso se habla de un refuerzo 1 a 10, pero también que haya un refuerzo de personal para atender. Claro, si yo estoy con 1 a 10 y tengo que llevar a un niño a un sitio, pues si no tengo a alguien que esté coordinando, apoyando a los distintos grupos, no podrá ser. Uso individual de duchas, siempre, y ventilación de las instalaciones cerradas, al menos 3 veces al día, y la comida igual, como hemos hablado con los deportistas, siempre individual en cada uno de ellos. Se ha pintado aquí una rayita, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hasta aquí un poco lo que dicen las normas, ¿eh? Entonces, claro, yo no tengo ni varita mágica ni bola de cristal, tengo, ya sabe mi amigo Ignacio, que tengo al profesor, el profesor de la Casa de Papel, que es el que realmente prepara estas conferencias, los PowerPoint. Saluda, profesor. Él saluda, todo bien. Él es el que me ayuda a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, como yo no tengo bolita de cristal, me pongo delante del profesor y le digo, profesor, ¿qué va a pasar, no? Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues nada que no podamos deducir cualquiera de nosotros, ¿eh? Está claro que nos tenemos que reinventar, ¿eh? O sea, esto, los hábitos han cambiado, yo creo que cada uno ya lo habéis visto en nuestro comportamiento, en priorizar cosas que a lo mejor teníamos olvidadas, los hábitos cambian, ¿eh? No es una nueva normalidad, sino que yo creo que es otra nueva realidad. Y vamos a hablar de visualizar lo que podría ser esa nueva realidad, ¿no? Claro, hasta ahora hemos focalizado mucho, pero ya llevábamos tiempo dándonos cuenta que esto no es así. Hemos focalizado mucho que el deporte se desarrolla en el terreno de juego, en el campo, en el estadio, que ahí era donde estaba el corazón, el pulmón, los latidos de la grada, eso era muy importante, ¿eh? Muy importante. Al final, daros cuenta que en un estadio pueden caber 20.000, 30.000 o 100.000 personas. Pero ese partido, en el caso del deporte profesional, pues igual lo ven 5 millones de personas. Es decir, realmente lo que pasaba en el campo era importante, pero para el volumen de la industria del deporte era un granito de pan, ¿eh? Una mollita de pan. Entonces, esto nos puede ayudar a cambiar el chip, Es verdad que me dirás, bueno, claro, pero si mi deporte es el voleibol de tercera categoría, que normalmente me vienen a 50 a vernos los novios, los parientes, la familia de los que juegan, yo no puedo hacer nada más para buscar negocio, como hablaremos ahora después de los recursos económicos, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que se pueden hacer cosas. De momento, el deporte profesional ha buscado el calor de la grada de otra manera. Yo puedo proyectar, yo puedo poner figuras como veis ahí, yo puedo incluso darle sonido a la grada. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasará si tenemos que estar 3 años jugando así? ¿Pasará algo? Pues que nos acostumbraremos a jugar con las gradas vacías. No va a pasar, ¿eh? Yo digo que en el caso extremo, el deportista, que al final es un profesional también y que seguramente le aplaudirán en vez de unas personas que se mueven, pues unos carteles o como veis aquí en la liga danesa que proyectaron a la gente de casa y animándoles y saltándoles y bebiendo cerveza y tal, se buscarán fórmulas. No hay problema, se buscarán fórmulas. Es verdad que a la hora de hablar del público, yo he puesto esta balanza porque para mí es muy, muy clara. Es decir, ¿por qué se está activando todo o se va a activar? ¿Por motivos de salud? No, está claro. Si el riesgo nunca es cero, está claro que no nos motiva el tema de salud. Sí podríamos hablar de salud psicológica, no podemos estar toda la vida en casa, pero no de salud en cuanto a prevención del riesgo. Está claro que la economía está siendo afectada de una forma grave, ¿no? Claro, el deporte. ¿Y qué deporte está relacionado con la economía? Pues solo el deporte principalmente profesional.
y más aquí en España, que incluso hay una fórmula de revertir ciertos ingresos de los derechos de televisión a otros deportes o a otras categorías. Por lo tanto, esta balanza, donde hay dos platos, pero también está arriba el deporte, hay que buscarle el equilibrio. Si hablo con el Ministerio de Salud y solo piensa en salud, cerraremos el país, la gente se morirá de hambre y la economía se vendrá abajo. Si pienso solo en una de esas, pues el deporte seguiremos haciéndolo en el pasillo de casa. Vale, entonces, a partir de aquí, ¿con qué tengo que jugar para buscar ese equilibrio? Bueno, pues tengo que jugar con varias cosas. Una, desde luego, es la reducción de aforos. Progresivamente será el 30, será el 50. ¿Qué problema hay si yo estoy sentado en una mesa en una cafetería, 5 en una mesa, a que esté en un campo de fútbol con una distancia de 3 o incluso 4 metros que puedo estar? El problema no es ese, el problema será, o lo tendrán aquellos clubes que tengan vendido todos sus asientos y que les digan a unos que no pueden ir y a otros que sí. Ese será otro problema a gestionar. Pero que pueda haber algún tipo de peligro, pues igual o menos que el que hay en una cafetería o en un restaurante, como estamos viendo, o incluso en la calle. Por lo tanto, el tema de sanidad, o para todos, o todos igual, o todos. Bueno, pues podemos hablar de turnos también en el acceso, ¿no? Es decir, una cosa será el aforo y otra es, pues bueno, los del vomitorio o de la puerta tal, de tal a tal fila a tal hora, otra fila a tal hora. Y habrá circulaciones separadas, unos por un sitio, otros por otro, doble sentido, no habrá problema. No habrá problema. Donde yo creo que sí que tiene que haber una reflexión es en el redimensionamiento, en la sostenibilidad y en la racionalización. Yo creo que en muchas cosas nos hemos ido equivocando y yo creo que lo vamos a ver en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. No sé lo que pasará, ni cómo pasará, ni qué será. Se está hablando de muchas cosas, de reducir el programa deportivo, menos deportistas, se está hablando de reducir el número de días, el número de instalaciones. Ya hay ejemplos, ¿no?, que vamos a ver también ahora. Por supuesto, tendremos que tomar todas esas medidas que hemos hablado de seguridad, de higiene, de sanidad. Eso es un coste importante. En cualquier instalación, ya no estoy hablando solo del deporte profesional, en cualquier instalación, porque el deporte profesional al final tiene recursos, pero los otros no. Vale. Tendremos que buscar alternativas. A lo mejor las competiciones pues no tienen que durar tanto tiempo, tienen que ser más cortas, hay que jugar más en una sola instalación que puedo blindar, como ha sido el caso de la ACB, ¿no? Se ha elegido una instalación donde yo puedo de alguna manera, ¿veis? Como veis aquí, crear, le han llamado una burbuja libre de COVID, donde yo protejo a todas las personas que van a participar. Las tengo en cuarentena, las tengo en hoteles que he cuidado, van en varios autobuses, las protejo. Y tomo medidas respecto a las otras personas que no están en el protocolo. Envío a los periodistas arriba, otra grada, a los anotadores no pueden estar cerca de los deportistas. Por lo tanto, buscaremos alternativas que seguramente, como os he dicho al principio, llevan a reinventarnos y a unos nuevos hábitos, pero que tienen que dar respuesta. Está claro que eso tendrá un impacto económico en la venta de entradas, ¿vale? Pues sí. Si yo vendo 50%, ingreso la mitad. Si vendo un tercio, pues esto también es fácil. Bueno, pues esto habrá que buscar alternativas. Habrá que buscar alternativas. Y las alternativas no hay que inventarlas, si es que están ya. Es que hoy en día el partido, la competición ya se juega en el sofá, se juega en la cafetería. Es que no se juega en el campo, de verdad. En el campo hay que hacer algo muy atractivo para que la gente vaya al campo. Y hay eventos que son capaces de hacerlo y hay otros que no han sido capaces y a lo mejor no son capaces nunca de hacerlo. Yo siempre les digo a mis alumnos que trabajo hay un montón. ¿Cuál es tu trabajo? Llenar gradas de un pabellón. Joder, ¿qué trabajo más bonito? Pues sí, ¿eh? Si tú me das a mí el 30% de cada entrada que te vendo y soy capaz de meter a 500 personas más de las que metes tú, pues oye, igual cada partido me lleva un dinerillo. Es decir, yo creo que tenemos que empezar a pensar de otra manera. La realidad virtual nos da información estupenda, nos incluye en el partido, nos hace protagonistas, pero sobre todo yo creo que nos da mucha información, nos da repeticiones,
nos da información del jugador, del equipo, del árbitro, cosas que en el campo no percibimos. Ya sé que en el campo pasan otras cosas magníficas y no lo pongo en duda, pero yo creo que tenemos que estar orientados a una cosa que es importante y que os diré ahora después también con el patrocinio, que es a monetizar los datos, a monetizar la información, algo que no hemos sabido hacer todavía en el deporte, o por lo menos todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué no en los gimnasios también o en otro tipo de deportes? Si hemos estado 70 días haciendo deporte en casa, pues a lo mejor yo me puedo montar mi propio gimnasio. Me lo puedo montar. Estoy hablando de una situación en donde el COVID nos va a acompañar, ¿eh? No estoy hablando de una situación donde no estemos limpios de virus de por vida, sino que imaginemos que, por desgracia, como parece algunos que dicen, en octubre tenemos un rebrote. Pues, y que nos dice, venga, 60 días más para casa. Bueno, es para morirse. Claro. Hay que buscar alternativas. Fijaros, los e-games, ¿no? Los eSport, o como queramos llamarlos, o videojuegos, no es el momento de discutir si son o no son deporte. Pero es verdad que ellos ya van trabajando en que su fiesta no está solo en este estadio, su fiesta está en otro sitio. Aquí en España hemos organizado en estos días pues, un torneo, ha habido muchas competiciones virtuales, lo sabéis todo, muchas competiciones virtuales donde los propios deportistas han participado pues, para rentabilizar los patrocinios, para estar también pues, activando la marca o la competición. Por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un paso en un futuro muy, muy corto? Patrocinios. También había alguna pregunta sobre patrocinios. Lógicamente se está hablando de unas pérdidas de entre el 35 y el 56-60% de los patrocinios a futuro. Bueno, pues esto hay que trabajar en gestionarlo. ¿Y cuál es mi recomendación o la del profesor? Dos cosas. Una es que el patrocinio tiene que basarse más en retornos, no tanto por inversión, sino por objetivos, en vez de en ROI y en RO. Esto yo creo que es fundamental, donde trabajemos mucho las emociones, la conexión con el patrocinador, le podamos dar una conexión muy importante con el fan, con el cliente. Ese dato que es fundamental, que manejamos muchos datos de clientes, de personas, le sepamos sacar rentabilidad económica. Y sobre todo yo creo que tenemos una asignatura pendiente en muchos sitios, que es que el deportista pase a ser el centro del protagonismo, que no quede solo en el campo. Yo admiro en este caso a la NBA, donde veo que los partidos, no sé, parece ser que son parte del espectáculo, donde a todo el mundo le gusta ganar. Esto del deporte, lo importante es participar. Yo no sé quién se lo inventó, pero realmente a todo el mundo le gusta ganar. Otra cosa es que hay que saber perder, pero a todo el mundo nos gusta ganar. Por lo tanto, esa vinculación y tenerlo claro del deportista de la NBA que forma parte del espectáculo, que el que le paga es su cliente, el que asiste, el que le compra la camiseta, el que se bebe un refresco, compra una hamburguesa, eso no pasa en otros países. Los deportistas, cuando bajan del autobús, corren más rápido que en el campo para llegar adentro del hotel, no se paran a firmar autógrafos, no saludan a la gente, no hay ese calor realmente, no. Están en una burbuja de protagonismo que debe de alguna manera ir reduciéndose y que ellos mismos se den cuenta que el que un chaval se haga una foto con su ídolo, eso no tiene precio y eso tiene que conectarse con el patrocinador. Para mí, el deportista va a tener que coger un protagonismo mayor. Ya estoy acabando, Nacho? Y no me podía olvidar, porque también me lo preguntó alguien, de todo el tema más legal, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? Pues bueno, esto hay que tenerlo previsto. Fijaros el ejemplo de Wimbledon, ¿no? Wimbledon, que tuvo un problema en el 2003, se está gastando una prima importante, está pagando mucho dinero por un seguro, pero es que este año, cuando ha cancelado el torneo, ha recibido 114 millones de euros. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a pensar en que puede haber circunstancias de bien que nos generen un perjuicio económico patrimonial que es asegurable, bien que se pueda cancelar un evento por motivos como este y de alguna manera tenerlo asegurado. Pero también que en todos los contratos empecemos a pensar
que pueden pasar cosas como las que están pasando. Puede ser la obligación de respetar protocolos sanitarios de seguridad o de someterse a ciertas pruebas que pueden en algún momento chocar con nuestros derechos fundamentales de persona, o que nuestro contrato finaliza en una fecha, como estáis escuchando estos días de los deportistas, y lo necesito alargar y extender porque la competición ha variado. Todo esto nos tiene que hacer también cambiar el chip. Y ya acabo. Y acabo con dos cositas. Una es las alianzas. Para el deporte pequeño, para el deporte que no es capaz de generar esos recursos que hemos hablado, se tiene que empezar a reinventar. El streaming, lo que estamos haciendo hoy, 100 impactos, 150 impactos, me da igual, grabarlo en YouTube, grabar un resumen del partido, buscar seguidores, poner logotipos de los patrocinadores, pactar con ellos esos objetivos comunes con el patrocinador, buscar alianzas, unirnos. Ya van apareciendo plataformas como la que tenéis ahí de innovación y de alianzas en el ámbito del deporte. Y, por supuesto, la última cosa que os quiero decir antes de la frase final es que todo pasa por generar confianza. Es algo que hemos perdido todos. Yo os he puesto antes una palabra que yo creo que todos hemos tenido estos días a pesar de ser muy valientes, que es miedo, y algunos la seguimos teniendo. No hay que bueno, pues sentirse más débil por reconocer que hemos pasado miedo. Nos ha dado miedo hasta de ir a un supermercado, de cruzarnos con las personas, y eso tenemos que transformarlo. Hasta que no nos ganemos la confianza a todos los niveles, va a ser muy complicado que esto empiece a rodar. Y os quiero dar solamente una información. Mirad, en España, el año pasado, 2019, murieron 15.000 personas de gripe, existiendo vacuna. Y mueren. Y 9.000 personas de neumonía. Y mueren. Y la vacuna está ahí. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con esto. Porque va a estar ahí. Y si no se llama COVID-19, se llamará COVID-37. Porque están ahí y nos están generando perjuicios desde siempre. Y nosotros tenemos que estar por encima de eso, a pesar de que nos han demostrado que somos muy débiles. Porque algo invisible nos ha matado y nos está matando. Pero tenemos que saberlo gestionar. Y esto, desde luego, pasa por esa confianza que os he dicho. Nada más. Me dijo Nacho 1 hora y cuarto, para acabar en 1 hora y media ahora con las preguntas. Yo creo que lo hemos cumplido. Ahí tenéis mi contacto, mi correo, redes sociales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, aquello que no haya sido capaz de responder con la presentación, que no estaba previsto, iba a ser una conversación sin presentación como la mayoría de casos que ha habido todos estos días, pues a raíz de las preguntas y de insistirme, Nacho, pues me he doblemente confinado para poderla acabar, y así ya la tengo para otras cosas. Pues a vuestra disposición. Oye, sencillamente, Vicente, felicitarte, tremenda presentación. Sé que estamos del mismo equipo en esta charla, pero de todas maneras fue muy completa y por lo que he visto están todos muy agradecidos. Voy a primero decir que buena charla porque se abre ya tal cual como dije en el principio, ya se abre un tema de conversación, el cual es que ya, ojalá más tarde o sea, más temprano que tarde, volvamos ya a realizar deporte, porque es lo que todos extrañamos, pero como muy bien dices, hay que confiar también, hay que convivir con este virus, y sobre todo hay que comenzar a reinventarse y a generar nuevos hábitos. Creo que fue muy valioso ese mensaje. Voy a leer algunos mensajes y preguntas. Marcela Castillo nos saluda, Álvaro nos saluda, creo que corresponde decirlo porque finalmente también ellos hacen este mensaje. Javier Gamero nos saluda, Maril nos saluda, Aaron Aguilar nos saluda. Voy a leer las preguntas al final. Marco también nos saluda, muchas gracias Vicente Ignacio. Francisca Riva también, voleibolista, Pablo Eduardo. Hola a todos, Pablo Iparraguirre desde Argentina, Lisette Tatiana, un saludo para todos desde Medellín, Colombia. Como les dijo, teníamos 11 países. Pedro Méndez, buenas tardes. Doctor Ignacio López, cordial saludo a todos. Saludos Jorge Muñoz, Ángela, saludos. José Emilio, saludos. Ángela Gómez, saludos. Alejandro Toro, saludos. Marti, saludos. Buenas noches de Girona, España. Marti, Álvaro, bueno, ahí parece que no se escuchaba. Anita, apague los micrófonos, que en algún momento tuvimos un par de interrupciones. Ángela ahí dice, muy bien. Ahora vienen las preguntas, Vicente. Muy bien. Profesor. Saludo, que estoy viendo a mi amiga Sole, a mi amigo Joan Cuesta,
Además de los que he visto, Sole, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? He pensado en ti, Muy he bien. puesto piscinas, ¿eh? Te he puesto piscinas para ti. Sí, gracias. Aquí desesperada por nadar. A todos los amigos que saludo antes y a lo que estoy viendo ahora. Venga, adelante. Excelente, muy buena convocatoria además, así que estamos muy contentos por eso, porque creemos que el tema es un contenido importante hoy en día, es relevante. Vamos con la pregunta de Gilberto Rojas. Profesor Vicente, saludos desde Colombia. En su opinión, ¿qué es mejor protocolo, uno en general o uno por cada deporte, según su experiencia? Mira, tiene que haber un marco básico que además yo creo que tiene que venir por parte de la administración que establezca el terreno de juego. Este protocolo que podréis acceder a través de la norma que os he puesto es un protocolo básico. Lógicamente, como cualquier norma, es imposible que dé respuesta a las necesidades de tantas realidades como tenemos si jugamos con esos tres elementos que hemos hablado. Deportistas, tipo de deportistas o practicantes, instalaciones y tipo de deporte. Claro. Por lo tanto, mi recomendación es que alguien avance en un protocolo básico, que establezca unas medidas comunes y a partir de ahí, en función de cada deporte, de cada instalación, se establezca algo local, algo más genérico. Puede ser bien la federación por el deporte concreto o puede ser tú, Nacho, que gestionas una academia o que tienes una instalación, que establezcas, tú que conoces a tus clientes y cómo funciona, establezcas unas medidas que puedan reforzar lo que se establezca en la norma general. Porque es que es muy complicado conocer o ser capaz de dar respuesta en una única norma a todos los deportes o a todas las instalaciones. Pensar en instalaciones pequeñitas de 150 metros que no han tenido problema a complejos mixtos donde hay instalaciones abiertas y cerradas, donde hay distintos tipos de clientes, usuarios que no son deportistas federados, deportistas de alto nivel. Esto es muy complicado. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de adaptar una norma que podéis copiar de cualquiera de los protocolos que hay. Se han hecho algunos, yo tengo, si alguno me pedís por mail, hay protocolos para piscinas solo, para instalaciones acuáticas. Se han unido todos los empresarios, gestores de piscinas y han establecido un protocolo. Yo he participado, se han hecho varias versiones hasta establecer un protocolo único para piscinas. Hay que adaptarse a cada circunstancia. 100%. Bueno, y como dijimos al principio, también creemos que todos los tips o herramientas que nos ha comentado Vicente, que ya sean, que sean favorables para nosotros, para que nos vayamos preparando uno y ya comencemos a armar nuestros protocolos en nuestros diferentes recintos, y claramente va a haber una norma general a nivel país o región, pero en nuestra misión ya estar más preparados para poder establecerla con nuestros clientes, jugadores, alumnos, etc. Perdón, voy a silenciar acá. Perfecto. Sumar Alfredo Gómez, buenas tardes desde el Centro de Investigación y Estudios del Deporte CIED. Muchas gracias, Vicente Ignacio, por el acceso a la conferencia. Saludos desde Quito, Ecuador. Saludos. Buen amigo. Ahora vienen preguntas. Aquí está. Saludos a todos. Rodrigo Jiménez, tuvo que ir, me mencionó. Pero también importante que voy a mandar esta charla por YouTube a todos los que se inscribieron vía correo para que la tengan, ¿vale? Y así también empiezan a anotar mayor información. Vicente, buenas tardes. Axel Mojica. Y en el caso de la Vuelta a España 2020, ¿el manejo sería más complejo? Dice, esa es la pregunta, Vicente. Sí. Todos estos deportes, como pueden ser medias maratones, vueltas ciclistas, ahora mismo hay una reflexión de qué puede pasar con ellos. Entonces, lo que sería más fácil, a este nivel alto de competición, no pasaría nada si esas personas, esos deportistas, son capaces de pasar los test, se pasan los test, se demuestra que no tienen el virus y a partir de ahí se toman decisiones, que es lo mismo que se ha hecho con el fútbol. Es decir, yo puedo pasar o no pasar cuarentena, yo puedo pasar revisión médica y test que me dicen que la persona es apta para poder, que no tiene el virus o lo tiene y ha sido asintomático y entonces tengo que tomar alguna medida. Por lo tanto, yo creo que sí que se van a poder realizar, pero van a tener también que ir en una especie de burbuja. Es decir, el problema no será tanto los ciclistas que estén en la carrera, sino la relación que puede haber esos ciclistas con otras personas.
Por eso, quedaros con el ejemplo de ACB, construir una burbuja alrededor de la competición que hace, como está pasando con el fútbol también, yo no me relaciono con el público, no me relaciono con nadie, voy pasando test, me van haciendo un seguimiento diario un profesional y si se detecta un caso, se le aísla rápidamente y se actúa. Yo creo que sí, que habrá pronto pruebas, pero sobre todo aquellas que no están abiertas a todo el mundo. Es decir, veo más difícil una media maratón, una carrera popular, en donde pueda participar todo el mundo. Pero una vuelta ciclista con 100 deportistas que han sido controlados debidamente, posiblemente se pueda hacer en no mucho tiempo. Aquí pregunta José Emilio, pero fue en alguna circunstancia de tu charla, así por eso la voy a pasar, pero muchas gracias, José Emilio. Marti pregunta, en las actividades dirigidas que lo mencionaste, tipo Zumba, etcétera, ¿qué aforo recomiendas para la nueva temporada 2020-2021? Y para los cursillos de piscina cubierta, ¿qué ratios para niños y para adultos? Vale, pues volveros a quedar con lo que he dicho. Asimétrico y territorial y en función de los datos. No podemos contestar de una forma general. Si la situación es en una fase ya máxima de donde los contagios son bajos, donde no hay fallecidos, que sería algo parecido a la fase 3 nuestra, estamos hablando de aforos del 50% y 20 personas como máximo trabajando en una clase de Zumba. O sea, tú tienes, si la sala cabe en 40, tú podrás trabajar con 20 porque es el 50%. Si la sala solo caben 30, tú no podrás trabajar con 20, tendrás que trabajar con el límite del 50% que serán 15. Por lo tanto, ese límite de aforo siempre te va a marcar el número máximo de personas en relación también con el número máximo de personas en una actividad. Cada instalación, el espacio que tenga, te limitará lógicamente el aforo. Con los niños, pues en las escuelas dependerá si trabajamos en calles, en lo acuático, si trabajamos en calles o trabajamos en un espacio tipo recreativo donde voy a trabajar por metros cuadrados. Es decir, si me están hablando de 2 metros de distancia con una persona, yo tendría que ser capaz de diferenciar espacios de 4 metros, 2 por 2, para que ahí trabaje solo una persona. Esto es complicado. Bueno, estamos acostumbrados a trabajar con corcheras, con hilos, separando espacios de piscinas, pero siempre tienes que tener en cuenta, claro, eso, el aforo del espacio, de la instalación y el límite máximo que nos establezcan a la hora de trabajar. Por ejemplo, como os he dicho, en campamentos de verano trabajaremos como máximo un profesional, 10 niños. Y eso me marcará de alguna manera también el límite de trabajo junto con el aforo y el espacio. Perfecto. Voy a intentar pasar más rápido porque en España son las 1:15 de la mañana, entonces acá... No tengo prisa. Ah, ya, perfecto, qué bueno. Bueno, sobre la misma pregunta, Marti pregunta, no sé si hay alguna relación en función del tiempo del término de una clase con la que viene, Vicente. No sé si se ha mencionado en España. Sí que se ha mencionado. Sí que se ha mencionado y es un tema que se recomienda la desinfección de la zona y desde luego si se ha utilizado material, ahora mismo los gimnasios se está pidiendo que la persona traiga su material. Es decir, si yo tengo una esterilla y trabajo una esterilla, si me la puedo llevar, me la llevo. Porque si coges una esterilla del centro, esa esterilla al acabar hay que desinfectarla. Y el espacio en los gimnasios, veremos continuamente a personas pasando, desinfectando máquinas, limpiando máquinas. Sobre todo los protocolos hablan de aquellas partes que se pueden tocar. Imagínate las barandillas en una bicicleta, los pomos, todo aquello que yo pueda tocar debería desinfectarlo cada vez que una persona lo toca. También quiero decir una cosa, mirad, los datos del contagio hay que dimensionarlos con la población. Es decir, tenemos el miedo en el cuerpo, pero en España, que sabéis que hay casi 30.000 fallecidos y que hay unos 400.000, si no recuerdo mal, de contagios, 400.000 es menos de un 1% de la población. Menos de un 1%. Nosotros somos 50 millones. Por lo tanto, está claro que tenemos que ser cautelosos, pero no pensemos que cada vez que cogemos un vaso nos vamos a contagiar, porque entonces nos volveremos locos.
El mensaje este es importante, es decir, hay que mantener las medidas, hay que cuidar la mascarilla, es muy importante, pero los porcentajes están siendo los que son. Y los datos son los que son. Y en Chile o en Colombia, pues estáis viendo, en Colombia creo que hay 1000 y pico fallecidos. Claro, esto en una población de la que es, pues, entonces, no hay que volverse loco, pero hay que ser muy prudentes y cumplir como mínimo las normas lógicas. Se habla de como mínimo 3 veces limpieza al día. Claro. Por lo menos 3 veces. ¿Que lo puedes hacer cada vez que se utiliza la sala, por lo menos el material que se ha utilizado? Perfecto. Airearlo, ¿sabes? Las salas hay que abrir las ventanas para que la sala cerrada se airee. Los aires acondicionados pueden ayudar también a expulsar el aire. Todas estas cosas ya se están haciendo, sobre todo en pequeños restaurantes, en donde el espacio es cerrado y no hay muchos metros. Aquí hay una pregunta más técnica que me parece súper buena, Vicente. ¿Qué pasa con el tema del sudor? Porque ella pregunta, que es Daniela Mosquera, lo pregunto por el tema del voleibol, que también está Francisca acá, que tiene contacto con el mismo balón todos los jugadores. Me imagino que trabajo previo de este análisis para ver si lo tiene o no lo tiene. La recomendación es que el material sea individual, o sea, de uso individual. Aquí se ha empezado así, cada uno tenía su balón, cada uno tenía sus guantes, cada uno tenía su herramienta, porque cuando la herramienta se utiliza entre todos, es recomendable llevar guantes y mascarilla, porque si, el problema es cuando tú te llevas a la cara, a mi boca, a mi cara, entran esas gotillas. Claro. Si tú tocas el balón, yo estoy botando o tocándolo, pero eso no posibilita que me entren gotas a mí, pues no habrá problema. Claro. Pero la recomendación es que yo trabajé con un balón, por eso inicialmente, no sé si lo ha dicho Francisca, inicialmente, por eso en la primera fase el trabajo es individual. Claro. No hay trabajo en equipo, es individual. Yo trabajo con mi balón, yo trabajo en mi espacio. Así se tiraron una semana y algo. Luego empezaron a trabajar en pequeños grupos de 3 o 4, donde, por ejemplo, si el balón se iba fuera, pues se cogía otro balón o se limpiaba ese balón, para que se minimizara al máximo el contacto. Pero pensar siempre que el contacto, o sea, que contagio cero va a ser muy complicado. Bueno, ahí respondimos la pregunta de Daniela. Muchas gracias. Ivo Rodríguez, gracias por la oportunidad. Mayra Ulloa, ¿hay protocolo para eventos deportivos, Vicente? Sí, la fase 4 que hemos visto en el protocolo es ya la de competición. Ya. La competición es extrapolable, lógicamente, a cualquier tipo de evento, pero como hemos dicho antes, cada evento es diferente y tendrá que tener su propio protocolo, porque no es lo mismo un evento que se haga en un pabellón cerrado, que se haga al aire libre, que participen 10 personas solo, que participen 200. Entonces, con la base de un protocolo genérico, tenemos que ser capaces de llevarlo a protocolos. La persona que me lo ha pedido, no hay ningún problema. Por ejemplo, la Federación Española de Atletismo tiene su propio protocolo. Casi todo el mundo ha ido aprobando, adaptando ese protocolo a su realidad concreta y a sus competiciones. El que quiera uno en concreto me escribe, yo se lo busco y se lo facilito. Perfecto. Aquí vamos a mandar toda la información de Vicente. Además, mi correo yo ya se los mandé, así que van a poder obtener toda la información para que puedan después incluso conectarse con él sin problema. Vicente ahí es muy abierto a responder siempre preguntas. Alejandro Toro, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy, muy, muy atractiva y muy buena la conversación. Pero tiene una clase. iPhone dice, muy interesante la charla. Gracias, Ignacio. Ya, perfecto. Samar, agradecido una vez más, Vicente. Saludos desde Ecuador. Ángela Gómez, gracias, Vicente. Carlos Reyes, excelente charla. Gonzalo Paso, increíble charla. Carlos, desde Perú. Sol Rivera desde Chile, ahí tú ya la saludaste. Rodolfo Morales, gracias por la oportunidad. Vamos a llegar a ver Anita Gonzalo Stirling, muy bien, con mucho detalle. Una lástima que no haya abordado el deporte al aire libre. Ahí menciona algo Stirling de lo que acaba de mencionar. Sí, mira, no hay ningún problema. El deporte al aire libre lo podemos enmarcar en 2 tipos. Una es el practicante ciudadano,
aquí en España lo que se hizo con el ciudadano, o cualquiera de nosotros, es limitar unas franjas horarias, Claro. unas horas en las que se podía salir a hacer deporte, otras horas para los más mayores y otra para los niños. Entonces, deporte solo se podía hacer de 8 a 10 de la mañana y por la noche. Luego esa franja se ha ido ampliando y se ha ido ampliando también el lugar donde podía yo hacer deporte al aire libre. Claro. Primero era el municipio y luego era la provincia, era un espacio mayor. Y en las instalaciones al aire libre, como he dicho, fueron las primeras que se fueron abriendo, porque es menos probable contagiarse o contaminarse en una instalación al aire libre. Bueno, y a mí también me consta porque he llamado a Vicente un par de días de noche y va a hacer deporte, por lo tanto me imagino que se ha ampliado este horario. Ahora es más amplio, sí. Gilberto Rojas, gracias. Pablo Eduardo desde Argentina, brillante exposición, bien, profe Vicente. Francisco Rubio, enhorabuena Vicente. iPhone Gustavo Adolfo, un saludo de Pereira, muy bueno el tema. Gilberto Reyes, veo con preocupación en los países que el deporte aficionado, ya, aquí dice, veo con preocupación en los países que el deporte aficionado y de carácter recreativo lo dejan como última opción. ¿Será porque es menos rentable? Bueno, yo creo que la figura de la balanza esa que he puesto entre salud, Claro. economía y deporte, donde he dicho que el deporte profesional, que no es deporte, yo creo que el deporte profesional es una industria y los intereses son espectáculo, bueno, pues los intereses económicos son diferentes y realmente es verdad que en muchos casos es una medicina para mucha gente. Hay gente que necesita ver fútbol, ver baloncesto, ver béisbol, ver deporte profesional, ¿no? Sí que es verdad, el deporte federado a otros niveles pues le va a costar más gestionar y tendrá que ser más innovador, creativo, buscar esas alianzas, ser capaz de reinventarse, ¿no? 100%. Valesca Nova, buenísima la presentación. Es mi señora, así que no creo que la haya encontrado mala, Vicente. Play Tennis, Patricio Escalona, un gran amigo, pregunta, lógicamente hay un impacto económico, esta es muy buena pregunta, ¿dejará la pandemia? Hay un impacto económico que dejará la pandemia. A tu juicio, ¿esto de qué manera impactará el deporte? ¿Hay más oportunidades o desventajas? Bueno, pues mira, yo siempre he dicho que todos afrontan la vida con ese símil de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Yo siempre digo que el vaso, hay un poquito de agua, yo siempre digo que el vaso está lleno. No digo medio lleno, digo lleno. ¿Por qué? Porque lo que no hay de líquido es el bien más preciado, que es el oxígeno. ¿Con eso qué quiero decir? Será una oportunidad si el que lo mira con unas gafas de oportunidad e intenta buscarle y aprovecharle la oportunidad. Si la persona que lo mira es pesimista y crítica como es en su vida normal, pues esto será la hecatombe más grande de la historia, ¿no? Claro. Yo creo que si lo abordamos desde el positivismo, seguro que se nos ocurren cosas y yo creo que esos datos que os he dado de la gripe o de la neumonía, de muertos, nadie se asusta porque se dan estos datos y están ahí. Por lo tanto, seamos positivos. Yo no he querido hablar de vacuna, yo creo que llegará la vacuna, pero la vacuna llegará para unos pocos, no para todos inicialmente, y aunque haya vacuna, hay gente que no se quiere vacunar, que está en contra de las vacunas, y hay gente que sigue falleciendo. Tendremos que convivir, salvo que este virus, que parece que los epidemiólogos lo están diciendo, está perdiendo cierta fuerza, parece ser que no tiene la virulencia inicial, y eso pudiera ser, que a lo mejor el propio virus pierde fuerza, pero ya os he dicho, yo ni soy médico, ni pretendo ser epidemiólogo, ni nada de esto, ¿no? Al final, yo os he puesto la peor de las circunstancias, que es que tenemos que convivir con él, tenemos que convivir con él y tenemos que gestionar el deporte con él y tendremos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que ayudarnos. José Emilio, esta es una pregunta quizás más como hacia un responsable. Cuando te refieres que vamos a encontrar un COVID-19, me imagino que ustedes ya lo han visto allá en España, de no sé, hay un jugador que es positivo y no se da cuenta, va a entrenar y todo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo a quién se responsabiliza normalmente o ya están muy abiertos?
Sí, esto lo hemos comentado con este buen amigo de Argentina. Bueno, el protocolo está claro en cuanto a identificarlo y cómo actuar, ¿no? Aislamiento, Claro. seguimiento, test de nuevo a todo el mundo, limpieza extrema y tal. ¿Eso puede tener alguna trascendencia en el ámbito de responsabilidades? Pues yo he defendido en un foro con José Emilio que sí, si realmente no cumplimos con las normas. Es decir, a la hora de la responsabilidad hablamos de una acción u omisión, de un resultado, en este caso sería un contagio o una muerte, y de un nexo causal. ¿Cuál es el nexo causal? Pues el nexo causal hay que probarlo, lógicamente, pero también se prueba desde el cumplimiento o no de las exigencias. Es decir, si a mí la norma me dice que yo tengo que tener carteles, tengo que tener geles, tengo que exigir unos determinados aforos y distanciamiento, tengo que prohibir, hoy me llamaban de un club de tenis diciéndome, oye, que los clientes dicen que ya se pueden duchar en los vestuarios. Oye, no se puede, en el momento que estamos no pueden, pero los clientes se quieren duchar, si tú no se lo impides y pasa algo, por lo tanto, si se prueba que no he cumplido las normas o si se prueba que no he hecho todo lo adecuado para evitar un contagio, claro que podría haber, claro que en mi opinión podría haber responsabilidades. 100%. Muy bien dicho. Bueno, Lisette pregunta algo similar a lo que ya respondiste respecto a los eventos masivos. Rodolfo Morales dice, los deportes colectivos amateur, ejemplo, ligas de fútbol, ya se están realizando en Europa. Mira, fechas, medidas. Nosotros jugamos harta liga de amigos, entonces yo creo que la pregunta por ahí va. Bueno, en Europa se están jugando el fútbol, ya lo sabéis. ¿Sí? Las ligas, bueno, aquí ha habido diferentes decisiones. La liga francesa se suspendió, luego se han arrepentido de no jugarla, pero la liga alemana fue la primera que empezó a competir. Le hemos seguido nosotros, los italianos, los ingleses no han empezado todavía, creo. Y a partir de ahí, baloncesto, nosotros jugamos en breve todos concentrados. En vez de jugar partidos en distintos campos y cada semana se concentrarán, igual que otras categorías del fútbol. Y a partir de ahí está anunciado que empieza ya el automovilismo, que empieza el motociclismo, empieza el tenis en breve también. Vamos a ver. Claro. Bueno, aquí Gonzalo Sterling, que fue la pregunta anterior respecto al evento más masivo, como que su mensaje que trabaja en la ciclorrecreovía acá en Chile, Vicente, los días domingos por Santiago se van abriendo Sí, las calles, perfecto. Lo conozco, sí. Bueno, yo tuve hartas reuniones con Gonzalo porque trabajé en Providencia mucho tiempo y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Pregunta más que todo como, sería muy interesante evaluar las condiciones para retomar este tipo de evento, que son 40.000 personas, no deja de ser. No sé si en España ya están desarrollando ciertos puntos frente a eso. No pasa nada, no pasa nada, lo hemos comentado, es el momento en que salió toda la población a la calle a correr a la calle. Lo que hay que hacer es guardar la distancia de seguridad, lo ideal es 1,5 metros, como mínimo 2, si no se puede guardar hay que llevar mascarilla. Nosotros inicialmente estaba prohibido hacer deporte en grupo, era individual, no podía salir a la calle 4 o 5 juntos y eso se ha ido flexibilizando. Ahora ya podemos salir a correr juntos. Perfecto. Entonces, da igual que sean 40.000 que 200.000 si el espacio es el suficiente para guardar las medidas de seguridad. Y bueno, bueno, perdón. He vivido en Santiago, me parece una idea estupenda la que tenéis y efectivamente lo que hay que controlar si realmente no se puede son los aforos. En esa calle podrán, es lo que está pasando ahora en España con las playas, que caben 500 personas. Cuando entra la persona 500, no puede entrar nadie más, hasta que salga uno. Perfecto. Es así. Y por eso he hablado mucho de la coherencia en el comportamiento de las personas. Como seres racionales, tenemos que ser respetuosos. Ya sé que esto es algo novedoso. No es fácil, ya lo sabemos. 100%. Nelson, muchas gracias por la invitación. Marcela Castillo, gracias Ignacio por la oportunidad y Vicente por la excelente presentación. Información e ideas muy interesantes para implementar. Bueno, Rodolfo vuelve a preguntar porque él se refiere, Vicente, a las ligas como de amigos, no profesionales. Sí. ¿Están paradas? Igual. Mira, todo depende de los parámetros que yo he dicho. Si el deporte es o de bajo, o de medio, o de alto contacto. Claro. Y siempre respetando
el número de personas que pueden hacer. En fase 2 eran 15 personas, en fase 3 20 personas. ¿Yo puedo quedar 5-5 a jugar a fútbol? Sí, si no me juego la vida en ese partido. Es decir, mantengo una cierta distancia o juego con mascarilla. Ya sé que es complicado jugar con mascarilla, pero nos hemos ido acostumbrando. Y si no, no entremos a muerte a por cada balón. Juguemos con una distancia lógica. Hay que respetar la norma. Quedaros siempre con eso. Distancia física, medidas higiénicas continuamente, manos al entrar, zapatillas del exterior si hay que limpiarlas, y luego el número de personas y el aforo. Bueno, ahí Patricio Escalona dice muchas gracias por la exposición a ambos, y Rodolfo Morales dice, entonces no puedo, porque él va a la vida en cada balón, pues Vicente. Bueno, esa sería Cristian Sáez se ríe ahí. La última solicitud, si pueden abrir sus cámaras para sacarnos una fotito, porque también, como saben, la idea es seguir fomentando este tipo de charlas con Vicente, porque hoy día, mira, hay alguien haciendo deporte. Bien, Gilberto, muy bien, de eso se trata. Pueden abrir sus cámaras Gilberto, y una foto. Ah, y la Sol dice, puedo ir a nadar tranquila entonces. Ningún problema. Al mar, dice. 100%. Ya, foto general, muchas gracias a todos los que asistieron. Tremenda charla, Vicente. Sencillamente agradecerte tu voluntad, porque fue una propuesta bien rápida y aceptó de manera inmediata. Ya, vamos por la foto. 1, espérate, ahí sí. 1, 2, 3. Vamos a ver la otra pantalla. La otra pantalla. 1, 2, 3. Muy buena. Muchas gracias a todos. Mucho ánimo y salud. Gracias, Ignacio. Gracias, Vicente. Gracias a todos. Alfredo, adiós. Gracias, Vicente. Adiós a todos. Saludos. Chao. Chao, Ignacio. Vicente, Avalonia, Excelente, excelente. Ignacio. Gracias a todos que pasaron. Hasta pronto. Chao, chao. Vicente, mañana te molesto. Es muy tarde. Gracias, Ignacio. Gracias, Chao. Vicente. Gracias. Chao. Beso grande, ojalá te llegue. Chao.